para los que están ahí del otro lado, 24 de octubre de 2023, es la cuarta clase después de la introducción. Sí. Ah, Yelica está contando que no viene. Bueno, lo tiene acá grabado, Yelica. Lo estás viendo. Bueno, entonces acá la compañera Graciela trajo el Ulises de Salas Subirá con 822 páginas, y nos contaba que tenía el de Valverde. Tenés el de Valverde. Bueno, podés ir en 85. Pero también puedes comprar el de Marcelo Zavaloy, la traducción de Marcelo Zavaloy, que es el único traductor vivo acá argentino, que vive en Bahía Blanca, también puedes comprarlo, porque además cualquier duda que tienen le pueden mandar un mail y él se la resuelve. Así que... No, bueno, está bien. Dublineses. Bien, hoy vamos a hablar un poco de la vida de Joyce y de Irlanda. Páginas que expliquen el Ulises, primero, hay dos cosas. Ustedes tienen, si quieren leer Ulises, pero o hacer un curso, o comprate claves de lectura de Carlos Gamerro. Te compras claves de lectura de Gamerro, que dio este curso que doy yo durante, creo que lo sigue dando 20 años en el Malva. ¿Está bien? De hecho, yo con uno de los primeros cursos lo convocamos a Gamerro y charlamos con Gamerro de Ulises. Así que está dividido en capítulos, así que podés ir leyendo el capítulo de Ulises y, a ver, el capítulo de Ulises puede tener, no sé, 50 páginas, el de Gamerro tiene 10. Entonces, cuando encontrás algo que no entendés, seguramente Gamerro te lo explicó. Entonces empezás a leer el capítulo hasta que llegás a la parte esa. Y volvés. Lees. Seguramente. Entonces vas y venís. Y lo que dice Gamerro es que trabaja con Sara Subirán. Exactamente. ¿Por qué? Entonces dice exactamente lo que dice acá, no lo que dice Zavaloy, o Costa Picasso, o Valverde, o Tortosa Venegas, o... Ya dije de todos, ¿no? Sí, los 5 traductores al castellano. Recuerden. No, es uno de los dos españoles. Españolas es Tortosa Venegas y Valverde. Después nosotros tenemos Sala Subirat, que es la primera del 40. Después tenemos Zavaloy, que es mucho más moderna. Y la última de Costa Picasso, que es la que está hoy 20.000 y pico de pesos. Son 2 tomos, plagado de notas, porque Costa Picasso era más un académico. Insisto, está buenísima la nota de Costa Picasso. En un PDF que yo tengo de Sala Subirat hay notas, las notas de Chamorro, creo que se llama Chamorro, pero internet está plagado de páginas que tienen referencias a todo lo Ulises de Joyce. Hay un montón. 4, 5, 6 son las que yo en general más me fijo, están en inglés esas, en general, son muy interesantes, cualquier cosa más van a acordar y me las piden. Bien, hicimos una clase de introducción donde vimos un poco de todo y tratamos de contextualizar. Segunda y tercera clase hicimos el paralelismo con la Odisea, que es lo que de ahí nace la idea de llamarla el Ulises y que sea una inversión irónica. No sé, preguntas hasta acá de lo que se ocurra, de lo que hayan venido pensando, de lo que leyeron el monólogo de Molly Bloom, algunos que les había dicho, ¿no? No se preocupen. Sí, sí, sí. No me acuerdo, ella lo comentó el martes. Bien, si quieren leerlo para la próxima, está bien. Bueno, preguntas. Algo, sí. Ah. Por ejemplo, bueno, una, por ejemplo, directamente, no, la película Nora, que es la que cuenta la historia de Nora Barnacle y James Joyce, que lo hace este muchacho que le dije, Ewan McGregor. Está bien, y está basado en una biografía de Nora Barnacle. Nora se llama. Hay una página que se llama
siempre tengo miedo de borrar. Si yo tuviese un pizarrón, si todos estos fueran pizarrones, yo sería el tipo más feliz del mundo. Hay una página que circuló mucho en pandemia que se llama ok.ru de Rusia. Que ustedes ponen en Google ok.ru Nora, pero claro, lo que van a necesitar es lo mismo. Lo que necesitan mínimamente, que yo ahora no lo tengo, es la directora. Porque si ponen Nora y ponen, creo que se llama Patty algo, o la autora, seguramente Google va a buscar adentro de ok.ru la película Nora de tal directora. Y ahí los va a llevar directamente. Ahí seguro. Si no, hijos y nietos, piratas, van a saber encontrarlas y bajarlas. Yo en general recurro a hacer esto. Es gratuito. Después está el de este que trabaja, el de Peaky Blinders, que les decía el otro día, que el director es muy famoso. El viento que mece la cebada, que es de la época, para contextualizar. Ay, me olvidé este director tan famoso irlandés. Ken Loach. Creo que es Loach. Creo que es Ken Loach. La cebada. O que acaricia. Otra película es la del año pasado, la de los Oscars, de los espíritus de Inisherin. No me pregunten cómo se escribe. The Banshees of Inisherin. Traten de buscarlo así, el Google les va a tirar la respuesta correcta. ¿Mejor película extranjera? No, terminó ganando... no, mejor película. Pero extranjera ganó la remake de Sin Novedades en el Frente. ¿No? Que es alemana, me parece. O Banshees of Inisherin del año pasado. Bueno, ahora se me mezcló todo. Bueno, ahí tienen por lo menos 3. Y después, si quieren la miran, en YouTube está la película del libro. Yo no la vi, pero para dar... está entera, si la buscan pueden encontrarla completa. Sí. Al sumo pone Ulysses con Y y con doble S, porque por ahí no está en castellano. Ulysses. La conferencia de Borges. Sí, 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 sí. Sí, no, muy interesante. Pero bueno, sí. Se escucha la voz, no lo ven. Sí. Bueno, claro, puede ser que sea. Bueno, pero puede ser la misma, pero filmada. Pues yo vi una donde Borges está hablando en la conferencia. Puede ser que otra sea el audio, si es lo mismo, ¿eh? No sé. Bueno, habría que contrastarla a saber si es lo mismo, el mismo audio. ¿Qué decías? De la literatura moderna, sí. Finnegan's Wake. Que es el libro que le sigue a este. A pesar de que dice que nadie lo podía ver. Sí. A ver, vamos que te gusta el cine. Dijo de joven, habló una cosa del de Citizen Kane y después se rectificó años más tarde, como nos pasa a cualquiera, ¿no? ¿Quién no asiste un archivo? Citizen Kane, si lo ves a los 20 años te querés matar, cuando te explican que realmente es fundamental por tal o cual cosa, tenés esa experiencia, ¿no? A ver, este libro, claro, leíste a Rayuela y después leíste este libro y bueno, vos tenés que saber que Rayuela es deudor de que este libro se hacía de la ruptura de esa época, como tantos otros, por mencionar el más famoso. Pero bueno, con Ciudadano Kane también, la forma de editar en ese momento era otra, y Orson Welles, la manera de contar la historia es otra. ¿Mm? Claro. Exacto.
Bueno, entonces tenemos este libro. Yo lo que traje un poquito para mostrarle es, por ejemplo, hablar de la vida de él. Esta es la biografía de Elman, acá, la biografía de Richard Elman, que son más páginas que las del Ulises, tiene 1140 páginas por lo menos, que obviamente contiene datos del primer el libro, donde un poco más afincado en la vida y en la intimidad de Joyce, que es el libro que escribió el hermano, que es Mi hermano, de James Joyce. Este libro, no sé si lo tienen acá, es de Adrián Hidalgo Editores, así que es un libro que salió el libro salió hace mucho, pero esta edición es bastante moderna. Bueno, obviamente es una de las fuentes en las que abreva Elman para este libro. Donde cuenta por qué Stanislao se murió antes de terminar la biografía de Jim. Jim es James Joyce. Después está este que es simpático, es Conversaciones con Arthur Power, que era otro artista, entonces, bueno, un poco va a contar cada vez que se encontraron lo que pensaba y lo que decía Joyce. Obviamente acá se alusiona a unos anteojos, a unas gafas, acá también, y al parche. Acá también con anteojos, pero mirando extremadamente de cerca. Así que nada nos deja mentir. Dice que tenía problemas en la vista devenidos de algunas enfermedades venéreas que se había agarrado. De hecho, por lo menos lo operaron 11 veces de la vista en aquel momento. Entonces, buena parte del proceso de escritura de este libro, sí. Porque se había operado y no había quedado bien. Puede ser. Sí, se operó de cataratas, pero no había quedado bien. Por eso, quizás por eso. Claro. La vista la veo también, ¿no? Como el ojo medio caído. Claro, cuando fuimos al taxi me contó. Bueno, que haga el esfuerzo de que venga a la última clase si quiere. Bueno, entonces acá cuenta, nada, un poquito lo que vamos a intentar resumir algunas cuestiones muy fundamentales de la vida de James Joyce. Estas son como las fuentes. Después un libro... La historia de Irlanda, que también tiene que ver con bueno, este libro de Declan Kibert, la historia de Irlanda, ¿sí? Con la baterita irlandesa. La invención de Irlanda, ¿no? Es súper interesante porque hace paralelismos entre la historia literaria irlandesa y la historia irlandesa. Esto por ahí lo dejamos un poco para la próxima clase, porque hoy con la historia de Joyce va a ser suficiente. Pero hay algo muy lindo que al principio, en la introducción, este muchacho está vivo, Declan Kibert, para que no piensen que gente murió hace rato, están todos muertos. Kibert, ¿no? Dicen que Dios inventó el whisky para impedir que los irlandeses gobernaran el mundo. Creo que al inicio de la conferencia de Borges también habla de que Irlanda, algo así como que Irlanda no le debe nada a Inglaterra y sin embargo es parte de su historia. Vemos que los argentinos no le debemos nada a España, pero que hubiésemos sido sin España. Una historia que no se puede desfondar. Pero bueno, por eso Carlos Gamerro insiste en que su lectura es que podría ser sobre la de Savaloy, pues su lectura por lo menos es la de Salas Subirats, no porque sea la mejor, y lo dice en claves de lectura, sino porque por lo menos es la que está escrita desde el lado del colonizado, ¿no? Porque Valverde sería como que tradujeran los ingleses, que son los colonialistas, ¿no? Acá Valverde y García Tortosa son los que lo tradujeron al español, pero acá es el argentino, está más atravesado justamente por cuestiones políticas, si se quiere. Insisto, no es la mejor traducción,
pero es una buena traducción para empezar. La de Savaloy la conozco, me gusta mucho. Las españolas, teniendo 3 argentinas, voy como referencia. De hecho, tengo un PDF donde está la francesa con la que chequeó Joyce, la inglesa de Joyce, la original, Tortosa, em, eh, la otra española y la última es la de Sala Subirat. Así que en un solo PDF hay 5, el original, la es francesa y 3 en castellano. Están en paralelo en columnas, todo. Así que inmediatamente con el otro grupo que vamos medio parte por parte. Che, mira, miren, en Sala Subirat hoy yo leía, entonces estaban doblemente sombríos. Yo leo doblemente sobrios. Me dicen las chicas, acá dice sombríos. Me voy inmediatamente a esa traducción. Y decía dark, no decía sobrios, decía sombríos, mínimamente oscuros, negros. Así que bueno, nada, es una flor de rata. Quise buscar eso recién en tu edición de Sala Subirat, a ver si estaba salvado, pero ahora no recuerdo exactamente en qué lugar. Un poquito complicado encontrar algo ahí. Mm. Así que bueno, películas más o menos resolví. Hay 1000, hay series irlandesas también. Bueno, hay de todo. Creo que el nombre del padre en su momento no era el de Irlanda y las revoluciones, una historia bastante sangrienta. Con Dale Lewis, ¿era? Ujú. Bueno, tiene una historia muy sangrienta que la vamos a ver la semana que viene. La hambruna de la papa. Muchas guerras civiles, fuerzas paramilitares, hay de todo. La guerra, protestantes católicos, sí. Y bueno, y un poco por todo eso es que se exilia a Joyce, autoexilio. Las 3 palabras son silencio, destierro, y ahora me olvidé la tercera. Silencio, destierro y astucia. Ahí está, silencio, destierro y astucia. Exactamente. Con esas 3 palabras, antes de irse al exilio, que también un poco, obviamente, es como se va Joyce en 1903. Bueno, pero retrotraigámonos. Joyce nace en 1882 y miren, muere en 1941. Creo que nace el 2 de febrero de 1882, muere el 13 de enero de 1881. Muere en Zurich, 1941. Muere en Zurich. Está ahí. ¿Qué? Porque yo leí los libros de. Ay, una colega me dio. Del húngaro. Era de la época. De acá, el que escribió. Sandor Maray. Es de esa época, porque él también se exilia, después se suicida. No sé si tan para atrás. Me parece que sí, 60, 70, ¿no? Por lo menos. Sí. Astucia. Pero bueno, entonces, 2 de febrero de 1882. Esto inmediatamente me lleva a contarles que el Ulises sale el 2 de febrero de 1822. El día que él cumplió 40 años, le dijo a la editora, que quién era la editora, la de Shakespeare & Co. ¿Se acuerdan? La librería de París. ¿Eh? Le dice, sí o sí, la imprenta estaba en Lyon. Además estaba súper censurado. Y ella hace lo imposible para que salga. Dice, sí o sí, quiero que salga para mi cumpleaños. Logró que los imprenteros larguen 3 ejemplares y Joy los esperó en la estación de tren y le bajaron los 3 ejemplares el 2 de febrero de 1922, el día que él cumplía 40 años. El problema es que todos sus libros tenían siempre un quilombo. Dublineses, que no sé quién lo está leyendo, también no se lo quisieron.
decía, che, ¿no te parece que es un políticamente incorrecto? No, pero más que... Pero Dublineses tiene más problemas porque es anticlerical y anti-inglés. El que es un libro más pornográfico, si querés, es este, el Ulises. Pero... Sí, hay. Sí, después hay un cuento. Era muy fanático del sexo. De hecho, si tenía enfermedades venéreas era porque se acostaba con cuantas prostitutas se le cruzaba. Como Stephen. Chupaba y se acostaba con prostitutas. A ver, retrata un artista adolescente que al principio se llama Stephen Hero, ya lo van a leer en 1000 lugares. Primero era retrato de un artista, después fue Stephen Hero, un libraco, en medio que empieza a quemar, y después termina de escribir el retrato de un artista adolescente. ¿Eh? Esa es la forma definitiva en la que lo conocemos hoy. Se puede comprar a Stephen Hero, pero bueno, no es lo que él quiere publicar. En definitiva, lo recortó a llegar a eso. Entonces, 1882 nace y es el primogénito de un hermano muerto, ¿no? O sea, es el segundo hijo de la familia. Y después van a tener 8 hermanos más, 8 o 9. Lo que pasa es que un hermanito muy chiquito se muere, muy chiquito, 7, 8 años, que él era muy amigo, se muere. Cosas de esas familias de ese momento, de la higiene, de la salud, etc. Esa sobrevida era pésima. Eso nos marca mucho como familia. Es muy triste cuando el cuento está aislado de eso, obviamente, ¿no? Además, es hermano de él. Así que es el primero, y a pesar de que el padre tenía una buena posición económica, estaba muy bien, empezó a tomar, a juntarse con los amigotes que también tomaban, cada vez empezó a como empeñar cosas y empezó a mudarse. Se mudaron, no recuerdo el número, pero 8 veces por lo menos. Y cada vez que se mudaba dejaba un muerto ladrón, porque no podía pagar. Si se mudaba era porque le trataba de ser como simpático con el que dejaba, sí, mirá, no te voy a poder pagar, así que mejor me voy, sí, pero me debes 3 meses. Bueno, sí, pero mejor me voy, pero ¿para qué te voy a deber 4? Entonces hacía como una rosca y se terminaba yendo. Así que cada vez tenían menos muebles, menos pertenencias y cada vez eran lugares más pobres a los que se mudaban. Esa era la infancia de Joyce y de todos sus hermanos. Sin embargo, y a pesar de todo, no lo voy a decir rápido, muy resilientemente, o contra esas circunstancias, Joyce era siempre becado, era el mejor alumno, no dejaba de estudiar y leer. Era un geniecito. Si no iba a la escuela o los fines de semana, le decía a la madre, le contaba lo que había estudiado, lo que estaba leyendo y escribía. Siempre era así. La madre ya cansada, tenía que ocuparse de otros 8 pibes y él estaba ahí. Tanto que lo becaban en los colegios. El primero fue al colegio que fue el colegio más importante, el más caro, lo van a ver en el retrato, que estaba en Dalkey, que se llama Clongowes. Y los dos fueron jesuitas, ¿eh? El de Belvedere después, y Clongowes. Sí, no creo que esté tan mal. Creo que es así. Y después al Belvedere. Cuando no pueden pagar se van a uno que no era top, pero que era lo mejorcito para el bolsillo que tenían, en definitiva. Sin embargo, solía estar becado, pero no podían sostener el ritmo de vida del Congreso. Pero siempre la educación fue jesuita, perdón. Y tanto el libro Retrato y tanto el Ulises, que aparece Stephen, recuerden, siempre se va a hablar de la educación jesuita y de la religión católica. Educación jesuita, religión católica, y siempre va a ser súper, hiper crítico. Por eso se le armaba cada lío también después en la universidad. Entonces va a Clongowes, después va al Belvedere. Y después va
al, hace el Bachelor of Arts, que se recibe de lo mismo que Stephen. Stephen es Joyce de joven, ¿sí? Se recibe de Bachelor en arte. Bien. Así que ahí más o menos tenemos los mismos, los primeros años. Eh, él era, lo que va a contar en Retrato de un artista adolescente, cuando le escriben El infierno y todo esto, en un momento salta la ficha que él había tenido relaciones con una empleada doméstica de la casa, una chica o algo por el estilo. Bueno, llega a oídos del cura, lo citan a los padres, el padre dice, ¿qué te voy a decir? Bueno, el padre como que la cancherea un poco, la madre no le gusta nada, entonces le impone justamente la penitencia y le hacen ver lo que es el infierno y leer lo que es el infierno. Claro, cuando él crece, después cuando lo odia, no lo odia, no, primero se aterra. No podía creer que se había comprado el infierno y que prácticamente no había cosa que había que rezarle para tratar de zafar de eso. Después, intelectualmente más maduro, separándose de esa visión de la vida religiosa, entiende y dice, estamos todos locos, esto de verdad me lo quisieron creer a mí, y ahí los detesta para toda la vida, tal cual fue ese episodio. Malo, la culpa y el infierno que se había comprado, ¿eh? Todo. Por eso se vuelve profundamente anticlerical y no lo soportan en las instituciones educativas del IVA, porque se vuelve rebelde y le deja de ir tan bien en el colegio a pesar de que seguía siendo como un bocho. Siempre escribió en los diarios del colegio, eso está todo recopilado en un librito que no traje, un librito amarillo que se llama Textos Críticos y Afines. Entonces está desde las cosas que han encontrado del colegio, todas ordenadas por cronología, hasta cosas que después sacó en diarios y panfletos o lo que fuese. Está todo recopilado, escrito, y además hay ensayos literarios, pero siempre que se mete con la literatura o que se mete con cualquier cosa, siempre está hablando de política. Porque recuerden que el Ulises de Joyce es también un libro hiperpolítico. Es un libro para arrebatarle la lengua a los ingleses. Casi se la podría arrebatar físicamente, lo hubiese hecho él. Sin embargo, una de las biografías dice, creo que es la de Melchori, que escribe todo el libro, obviamente en inglés irlandés, en anglo-irlandés, pero él no usaba, él hablaba en italiano. Él va a Trieste, Giorgio nace en Trieste, su primer hijo, creo que la hija Lucía nace en Zurich, y está en París, o sea, pero él no vuelve a usar el inglés, excepto supongo que cuando hablaba con Nora. Claro, no, galés no, anglo-irlandés se dice. Claro, porque obviamente es el inglés, pero nosotros hablamos rioplatense. Entonces el anglo-irlandés es como la variante de Dublín, ¿viste? De lo que se habla. Nosotros no hablamos castizo, quiero decir. Hablamos el rioplatense. Bueno, entonces se dice anglo-irlandés. Que no tiene sí absolutamente nada con lo que pasaba en esa época, que vamos a ver la clase que viene, que es de alguna manera la censura del idioma gaélico por los ingleses. Estaba censurado el idioma gaélico y estaba censurado los deportes gaélicos y estaba censurado todo lo que tenía que ver con el folclore irlandés profundo. Desde la llegada de los irlandeses se fue un par de peleitas un poco sangrientas. Acabamos con esto, ustedes no pueden hacer nada de lo que les signifique como patria porque son ingleses. No, no somos ingleses. Bueno, ahí se perdieron un par de vidas. Bueno, y esas cuestiones intestinas muy tristes y los que son los gansos salvajes, etcétera. Vamos a ver la clase que viene. Entonces, bueno, ahí lo tenemos a Joyce. Cuando él decide irse, Sí. ya su familia, su padre había muerto, ya. No. ¿No? No. Él deja a toda su familia. Bien, él se va de Irlanda en 1993, después de estudiar, dice,
me voy a estudiar medicina a París. A París lo último que haces es ir a estudiar medicina. Si en esa época te ibas a París, es medianoche en París. ¿Qué edad tenía? 1882, 1993. ¿Qué edad tenía? No. 1882, 19... No, 1903 entonces. Estoy diciendo 1882, 92... Sí, discúlpame. 1903. 1903. Sí, ahí está, perdón, seguramente dije. Ahí se va con la excusa solo. No está casado. No la conocía a Nora. ¿Está bien? Se va solo. No iba a estudiar medicina. Lo mismo hizo Ricardo Guiraldes cuando le dijo al padre, che, pagamos una vuelta al mundo, seguramente vuelvo estudiado y todo, y Ricardo Guiraldes fue y se cerró en una habitación a fumar opio y a escribir. Bueno, le pasa lo mismo que le pasó a Stephen. ¿Por qué? Le llega un telegrama que dice, mamá se muere, vení, papá. Devastador. Para James Joyce y para Stephen. ¿Qué? Sí, culpa. Pero culpa por algo que va a pasar ahora. Resulta que, primero, no tenía plata para volver. No tenía plata en París. Así que tiene que ir a pedirle a un alumno al que le enseñaba inglés, francés, unos mangos a la medianoche. Con eso se vuelve. ¿Bien? La madre ya prácticamente muerta, todos alrededor. Esto está relatado. ¿En el retrato está eso? Sí. Y en las primeras páginas de este libro también. Y el abuelo le dice, oremos, recemos todos el Liliata Rutilantium para despedir el alma y para que suba bien al cielo. Estanislao y él, nosotros no somos religiosos, ya todo esto es una farsa, ¿qué hacen acá? Mamá está muriendo, déjenla, porque están todos alrededor, enojados, rebeldes, se van a otra habitación. La madre muere. La culpa de la madre, la que lo persigue a Stephen todo el libro de Ulises. Maligan, no, Maligan. Maligan le dice, me dijo que es el amigo de él, que está en la Torre de Martelo en el capítulo 1. Dicen por el barrio que vos mataste a tu mamá porque no rezaste por ella. Vos mataste a tu mamá. No, vos la mataste porque no dejaste que ascendiera ni siquiera, ¿no? Sí. Bueno, y todo lo que lo va a perseguir es el remordimiento, la culpa, que es un concepto muy lindo, muy interesante. Claro, es una forma de decir que lo van a encontrar como Agenbite of Inuit. Remordimiento de conciencia. ¿Está bien? Pero en un inglés, no en un inglés moderno, porque este concepto lo saca después Joyce de un libro, y es un concepto de remordimiento, pero con connotaciones más oscuras. Entonces no dice remordimiento de conciencia. Ahí las traducciones intentan, por lo menos de Sara Subirat, más cuidadoso, y Sara Subirat repone esto como, no es remordimiento ni culpa, mordisco ancestral del inconsciente. Lo traduce como, otras traducciones dicen remordimiento, remorder, es bite, es mordida, remordimiento consciente, para adentro, consciente del inconsciente, para adentro, ¿no? Remordimiento ancestral del inconsciente es una traducción muy linda que tiene Sara Subirat, entre tantos aciertos y desaciertos. Pero bueno, Stephen va a empezar, como Joyce, con este problemita, la novela. Cuando Stephen aparece en el Ulises, tuvo que volver, ya está de vuelta de París, y ya Stephen no tiene un mango, ni la posibilidad de irse de vuelta de Dublín. Y está atrapado en esa inmovilidad mental de los dublineses.
en 1904, que es el día que sucede esto. Joyce, James Joyce, por su lado, sí, va a volver a irse. En 1903 muere la madre, siente culpa, En 1904 la conoce a Nora, la chica de las cartas calientes que circulan en internet y en un amorío súper apasionado, muy sexual, los dos. Penélope, Molly, Molly es Nora, las tres, también, claramente. Bueno, Penélope, el capítulo Penélope es el monólogo interior o el fluir de conciencia de Molly. Penélope de Homero, justamente como una inversión irónica. Lo último que era Penélope de Homero es nuestra Molly Bloom. Y la conoce, era camarera o trabajaba en el Hotel Fins, y venía de Galway. Y venía al hotel, él se la cruza un día en la calle, le gusta, se ponen a charlar. Eso fue el 10, se conocen el 10 de junio de 1904 y le propone para salir formalmente a la semana, a los 6 días, el 16 de junio de 1904. Exactamente. Ese es el Bloomsday. El Bloomsday, o sea, ¿qué día transcurre la novela? El día que la invitó a salir. Invitó a salir, cuenta como el día que se dieron un beso, tuvieron sexo y todo un montón de cosas que pasaron el 16 de junio. ¿Está bien? Entonces es el 16 de junio. Este libro sucede durante el 16 de junio de 1904. A un año de haber vuelto. ¿Está bien? Y esto se festeja todos los días, el Bloomsday. Todos se visten todos los años. Todos se visten de época. Sí. Mira, hay un capítulo donde habla también de la infidelidad de Shakespeare, sí. Ponele que seguramente. Pero no, fue la Molly de... Sí, sí. Pero entonces fue infiel a Joyce. Probablemente. Sí, casi como Joyce. Era abiertamente eran infieles, por lo menos Joyce era abiertamente infiel. Abiertamente infiel con prostitutas, ¿eh? No de tener amantes y una familia paralela. No. Lo que se solía hacer en esa época, yo qué sé, sí. Todos los irlandeses eran de ir al pub, estar ahí, después iban al bar. Claro, en el capítulo 15 es en el Barrio Rojo, con las prostitutas. Nada está retratado acá. Entonces ahí la conoce a Nora y al año se van a Trieste. Sí, en 1905 se van a Trieste. Al ratito nace el primer hijo. Ahí nomás. A los 9 meses de esta fecha nace Giorgio. Nace Giorgio en Trieste. Entonces ya empezaron a hablar todos en italiano. Además, Joyce tenía muchísima facilidad para todos los idiomas. No le fue fácil igual conseguir trabajo, le habían prometido, tenía muchos nexos. Él era un poco el ahijado literario de muchos, por ejemplo, de Ezra Pound, de Yeats, que sí, que fue Nobel, pero había muchos. Ibsen le había escrito una carta en su momento, muy de jovencito, así que Ibsen también lo tenía como dentro del panorama, dentro del radar. Ezra Pound, de la Tierra Baldía, ¿es Ezra Pound? No sé. El del poema largo de la Tierra Baldía. Bueno, a ver si me borro. Pero él estaba protegido por ciertos intelectuales de la época. Les parecía que lo que estaba escribiendo era innovador y querían acompañarlo en eso. De hecho, llega a Trieste con cartas de recomendación para trabajar en tal diario, para que le publiquen tal cosa. Él estuvo muy, 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 muy productivo en toda esta época. Después viene la guerra y todo. Pero bueno, estamos en 1905, en Trieste, nace el hijo.
Porque a Trieste, no sé exactamente por qué. No, sí. Creo porque ahí le habían prometido un cargo, creo que en un colegio, que no se lo dan. Ah, no, Dije, no, uy, qué problema que estamos no se lo acá. dan. No, no se lo dan, pero había habido una desinteligencia, algo así dice el man. Sí, así que tiene que salir a rebuscársela. Bueno, igualmente escribe, hace columnas para un diario de Dublín y para un diario también de Trieste, se le empieza como a rebuscar con eso, mientras tanto empieza a garrapatear sus libros, sus cuentos. Perdón, pues este es una nación muy importante en Italia, del norte, Sí, no, no, sí, no van a un pueblito de la claro. campiña, es una ciudad muy importante, que después el problema es que se empieza la guerra, Italia se pone muy caliente, así que se tienen que ir a Suiza. Ahí es cuando se van a Suiza, ¿no? Entonces, después de Suiza, bueno, después van un poco a París, pero estuvieron muchos años en Suiza, creo que 20 años en Ah, Suiza. 20 años. Sí. De hecho, bueno, Lucía nace ahí, Lucía que termina siendo esquizofrénica, Ah, esa la tengo. Ah, mira. termina atendida por el amigo de Freud, que se llama, Schopenhauer, no. no, 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 no me Jung, acuerdo. Jung. Sí, 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 se La atiende Jung, y es esa frase que le gusta mucho decir a los psicoanalistas, allí donde él escribía, ella tenía su parte artística también, pero dice, allí donde usted nada, ella se ahoga, allí donde usted aprendió, tiene con qué hacer, tiene ahí con ya su se le arte había lo muerto salva, Rudy. ella no. El Rudy ya se había muerto. No, ¿No? Rudy se le muere a Bloom. Ah, claro. Pero Ah, Bloom es un Rudy se había personaje. muerto Joy. Joy no se le murió, no No se creo, lo. no recuerdo, no se le murió ningún Ah, hijo. esto es Tuvo a Giorgio y a. Miento, no se le murió ningún hijo. Tuvo a Giorgio y a Lucía. Ah, Lucía fue, después tuvo una aventura ¿con amorosa quién? con. Entonces lo de. ¿Con quién tuvo una No aventura recuerdo. amorosa? Con, Chimentos. con su psicoanalista. No, Ah, con el autor de Esperando a Godot, ah, que en un momento fue como una especie de secretario, mano derecha de Joyce, muy el año poquito, pasado tiene iba una a aventura con Película Lucía. película muy buena. ¿Una película? Francesa, sí, muy Mira, buena. Beckett, Sí, esperando a Godot. sí, muy buena. Pasó Así acá que en bueno, Argentina. pero se da cuenta que Lucía, los patitos No, claro, claro. no estaban alineados, así que se saca el sombrero y se va. Eh, Así que hay una cosa muy linda entre muchos, cosa muy linda en el sentido que se cruzaban muchos esos autores que hoy decimos, wow. Sí. Ahí se hace amigo de Ítalo Svevo, también un autor muy conocido. Se carteaba, se mandaron cosas muy interesantes, hay mucha documentación de eso. Y un poco acá es cuando empieza a escribir los cuentos de dublineses fuera de Dublín, ¿está bien? Lo que primero que empezó a escribir, que no podemos dejar de decir, él empezó a escribir de chico, primero, Ulises, el libro Ulises, lo convocó y lo sorprendió toda su vida. Como a cualquier chico, como ustedes, oh, y la sirena, oh, el gigante Polifemo, Cíclope, oh, quién será Circe y Calipso, oh, Penélope tejiendo y destejiendo, ¿no? O sea, wow, qué aventuras, ¿no? Y esto que después de Troya, o sea que encima que estuvieron 20 años allá, después tuvo 20 años en volver, o 9 años en volver, todo eso, todo nos deslumbraba, y Troya por Paris, que se enamoró de Helena, entonces Menelao dijo, vamos todos para allá, y el quilombo que se armó. Y después el tipo de las aventuras de Ulises tratando de volver, ¿no? Que ya dijimos que no sabía si estaba vivo, muerto, etc. Entonces era como devoto de Ulises y quería escribir algo a la altura de Ulises, ¿sí? Eh, Perdón, a la altura de la Odisea, a la altura de Homero, ¿está bien? Entonces, bueno, le da nombre, no le podía poner la Odisea obviamente, así que le da nombre con el nombre de lo que va a ser el antihéroe de él, que en realidad es Leopold Bloom. O sea, el Ulises es una ironía de Leopold Bloom. Un muchacho de origen judío, de 38 años, casado con su mujer infiel, Molly, etcétera, que ya lo explicamos. A Blue lo pinta medio como nombre estándar. Es un nombre, sí,
los Simpsons. Sí, pero no. Lo venden así, pero está muy mal vendido, ¿eh? Sí, bueno, No es un irlandés más, es de origen judío. Todos lo miran de atrás, todos le hacen mueca de como atrás. no tiene la cinta. Todos dicen, che, mirá que la mujer de él se está encamando con aquel. No Bueno. es, no sé, mi mujer no dice eso. Pero digo, no es uno más, no es un vecino más. A ver, sí, todos tenemos nuestras cosas, pero no es un vecino más. Sí, sí, eso sí. Es un sensible, es un tipo, es un curioso, es un pragmático. Exactamente, exactamente. En ciertas cosas no puede manejar, no le interesa que la mujer le sea infiel en lo más mínimo, porque no tienen sexo desde que murió Rudy a los 11 días de vida. Así que se acueste con el manager, que le haga buenos negocios, que se la lleve lejos. Mientras tanto yo me carteo con Marta. Por ahí nos encontramos y nos mandamos unos disparos por ahí. Marta, como ya les dije en su momento, es una especie de amante que tiene, pero a nivel carta. Mientras Molly metió en la cama del matrimonio a Blessy Boylan, lo que está teniendo Bloom, ahí nos metimos en la novela, lo que está teniendo Bloom es una correspondencia erótica con Marta. Sí. Pero por eso no tiene nada que ver con Joyce. No, con Joyce no. Joyce intentamos venderlo como es irlandés promedio. Sí. Bien. Sí, Stephen. Stephen es el ideal de la juventud de Joyce. Como ese arquetipo que él era, ¿no? A ver, Joyce, como decíamos creo que la otra vez, tenemos a Stephen, que ya viene funcionando con Retrato de un artista adolescente. Lo que necesitamos es que, ¿cuál es el otro personaje? Bueno, recordamos esto. Él empieza a escribir, entonces, por ejemplo, Dublineses. Escribe La Nubecita y Las Hermanas, un montón de cuentos. Uno santo de mi devoción, excepto Los Muertos. Más son, también, áridos para mi gusto. Son muy anecdóticos todos. En realidad él no puede desprenderse de lo que le pasa, lo que escucha, lo que ve. Todos corresponden esta es una palabra clave, a epifanías. ¿Lo habrán escuchado? Todos corresponden a las epifanías, que son esas revelaciones que se tienen en la vida cotidiana. La epifanía de Gabriel Conroy en Los Muertos, Pan en Navidad, la casa de las tías ancianas, nieva mucho, llega con Greta, la esposa, los niños quedaron con una chica en la otra ciudad, la nieve, miren la película de John Huston también, que es bellísima, con Angélica Houston, una fiesta, muy político todo. Gabriel Conroy está preocupado porque tiene que leer el discurso de Navidad porque él siempre es intelectual de la familia. Entonces está preocupado por lo que va a decir, si va a estar bien, si va a estar nervioso. Y cuando se están yendo, termina todo, están bajando y siempre hay tenores y escucha a un tenor que está cantando la canción y Greta Conroy, Angélica Houston, se queda en el codo mirando. Es una escena maravillosa. Y escuchando. Los Muertos, de John Huston. La última película que hizo John Huston con oxígeno, con bigotera. La última, 1 hora 20. Súper concentrada en el cuento, no se mueve el cuento. ¿Qué está? Yo creo que sí. Fíjate, por ahí, fíjate, si no te vas a saber piratearla. Entonces estábamos en las epifanías, que él era su concepción de que la narración parta de pequeños momentos cotidianos que surgen. Bueno, rápidamente en Los Muertos, cuando se terminan yendo con un taxi, un coche con caballo en medio de la nieve y van al hotel porque no iban a volver de noche con la familia, además para tener un momento de intimidad. Gabriel Conroy intenta un acercamiento sexual con la mujer le dice no, y le cuenta
Sí, que la canción que había escuchado y por la que se había quedado fascinada era una canción que le había cantado un noviecito de la adolescencia, enfermo, y que aún así le había cantado bajo la nieve y que se había muerto. Bueno, entonces él dice, ¿y qué hago yo en esta situación acá? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida que somos todos nosotros? ¿El año que viene estarán mis tías vivas? ¿Qué nos depara? Y lo dice mientras ve nevar. Y ahí se te parte el alma. Eh, bueno, eso es una epifanía lo que tiene ella ahí mirando, ¿no? Escuchando esa canción. Pequeñas epifanías, pero insisto, tenían que ser como de la vida real y cotidiana de la gente. Y eso que se le ocurría, eso que veía, él enseguida se iba, dice Stanislao, que se iba al baño y sabía que en una libretita lo estaba anotando. Entonces se supone que a partir de esas epifanías, que a veces no parecen muy luminosas, estén escritos todos los cuentos que son además muy políticos, de dublineses. ¿Sí? Los cuentos, si se fijan, están separados también como por la edad que van teniendo los personajes o a qué edad están encarados. Los más cuentos más donde hay personajes adultos están al final, los más chiquitos son al principio, en ese sentido están ordenados. Hasta que se habla de la muerte, que es el final. ¿Está bien? Eh, porque están velando. Eso. Bueno, resulta que yo no me acuerdo si lo habíamos dicho. Sí, todos tienen un significado simbólico profundo. A mí no me dejan de parecer muy ásperos, como desabridos. Ulises tiene que ver con un momento epifánico que algunos no está muy chequeado, pero contémoslo desde la leyenda, que es lo que nos va a cerrar a todos. Un Joyce pendenciero, veinteañero, pendenciero, borracho, eh, te termina muy mal en la calle una noche, golpeado, aparece un vecino que se llamaba Hunter y lo lleva a su casa, lo despabila un poco y lo lleva a su casa. De otra manera no hubiese llegado. Un buen samaritano. Este vecino se dice que era judío y su esposa le era infiel. Entonces, a partir de esa epifanía de que un buen samaritano, un judío en Dublín, me rescata, tiene esa humanidad, nace un cuento que se llamaba Ulises, que sería la vida de un tipo que salva a un muchacho que iba mal encaminado en la vida. Ese cuentito se le sale de las manos, se termina transformando en esta novela. Esa experimentación de dublineses que venía tratando de... En dublineses no hay mucha experimentación, pero trataba de renovar el lenguaje, de subvertir el lenguaje inglés para rebelarse contra él, termina transformándose en esta novela. Y después en Finnegan's Wake. Pero bueno, era un cuento que sale de dublineses. Eso tenganlo en cuenta. Se empieza a poner ruidoso porque empieza a haber presentaciones de libros. Sí, que estaba ruidoso, estaban haciendo también un taller. Bueno, pero cuánta vida tiene este lugar, ¿no? Chicos allá ahí abajo haciendo libritos acá. Todos, es verdad, estamos todos. ¿Qué escribió? Entonces, lo primero que escribe son a partir de epifanías. Dublineses, después esto parte entonces de esa epifanía. Capítulo del que hablaba, el del Barrio Rojo, Circe, no sé si se los había adelantado. Que tiene que ser el 15. Circe viene Bueyes del Sol, Circe, que es el 15, Eumeo, Ítaca y Penélope. El 14, porque el 15 sí es Circe. Exacto. Bueno, en Circe están en el Barrio Rojo y al final de Circe, Stephen borrachísimo, después nos dice que no había comido nada en todo el día y había estado tomando en cuanto pub caía y pidiendo para tomar en cuanto pub caía, súper borracho,
ve al fantasma de la madre. Ah, Con la vara de Fresno, que es su bastón, con la que estuvo desde el capítulo 1, que fue de la Torre de Martelo, con el bastón, intenta increpar esa culpa, ese remordimiento, el fantasma de la madre que venía de forma vampiresca a buscarlo, rompe una lámpara, el fantasma de la madre se la arroja encima. Yo lo digo de una manera narrativa y dramática, lo último que hay en este libro es nada ni narrativo ni dramático. pero eso realmente a mí me Eso te lo sucede. cuento yo con una pasión que no vas a encontrar en el libro. Sí, ¿Eh? El libro es... él se va, lo sigue Bloom, que estaba ahí como para cuidarlo, entra como una especie de gresca con unos guardias en la vía pública, un guardia lo golpea, cae Stephen. Aparece Bloom, no lo golpea, está borracho, van a ir los dos a la cárcel. No, no se preocupe, aparece otro personaje secundario, bueno, zafa. Entonces ahí tenemos a Bloom, como el señor Hunter, a Stephen como Joyce, por supuesto, y bueno, y después lo que resta es tratar de desperezar a Stephen en el refugio de los cocheros, llevarlo a la casa de Ítaca, desaparecen Bloom y Stephen, capítulo 18, Penélope Molly. ¿Sí? Pero bueno, entonces esto surge de una experiencia personal, de una anécdota, de una epifanía que tiene a partir de eso. cuando Joyce publica este libro a sus 40 años, ¿tiene el éxito que él esperaba o no tiene éxito? No, al principio nadie lo entendía, les parecía... Muy poca gente, las revistas vanguardistas se lo publicaban y en tomos. Revistas vanguardistas de Egoist y de Little Review en Inglaterra y en Estados Unidos, que después censuradas, con juicios, sobre todo en el capítulo cuando llega el capítulo de Gertie. No, no, nunca se hizo. No, 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 nunca fue. No, no. Reconocimiento un montón, guita que le entraba por eso. Sí. No, no, pero en vida también, ¿eh? Sí, sí, yo cuando el Ulises, la edición francesa... No, no porque tampoco tenía tantos libros. Si vos me decís, no sé, pero rápidamente y estúpidamente Stephen King, que te saca... César Aira, acá en Argentina, Flores, vecino, que te saca 1 o 2 libros por año, y mal que mal, si vendís un par de libros, de todos esos libros que tenés, vendés, pero él tenía una obra de teatro, Exilios, entonces representaba, hoy sí creo que comprarlo lo encontraba, 2 libros de poesía, música de cámara y poemas penique. Retrato de dublineses, sí, lo compramos. Retrato, sí, lo compramos. Ulises, lo compramos y no lo leemos. Lo compramos porque está muy bien tenerlo en la biblioteca. Feeling and Way, nadie ni siquiera lo compra. Así que no era, ya está, se acabaron los libros. Encima muere joven, 60 años, ¿no? No sé, no llega. No, no. Al poco tiempo de publicarlo, ¿cuántos años más tiene? ¿De qué? ¿De publicar qué? Que se muere. No, esto se publica en 1922 y se muere en 1941. 1941. Sí, 41. claro, Casi 20 años. claro. Pero también este le llevó 8 años el Finnegan's Wake, que ya es la destrucción del idioma por completo, porque es un sueño lo que él relata. Y dentro de Finnegan's Wake lo que se suele, que hay una estatua, creo que en Dublín, de Ana Livia Plurabel, que es una de las personajes femeninos que aparecen, que es también famoso por la interrupción de ese personaje. Cada 20 años Sí, sí. y eso es lo que pasa en Homero, en 20 años que tarda En uno y en volver. Pero en este caso le sucede, sí a él le sucede, pero Él le sucede realmente, sí. Zurich. De hecho, es un poco como Manuel Puig, bueno, Ferreira también, pero Manuel Puig, como mucho que por haber destapado, como el ciudadano ilustre, por haber destapado toda la miseria del pueblo natal, después nadie lo quería. Bueno, pará, Dante no está en Toscana, Dante está enterrado, ahora no recuerdo dónde. Bueno, y Joyce tampoco está en Zurich. Bueno, bueno.
Sí, no sé si En en Ginebra. en Suiza, ¿no? Pero En es una Ginebra. traducción de... Bueno, y Cortázar también. Cortázar en París, en Montmartre, ¿no? No sé si está... O en Père Lachaise, en Nunca fui a los cementerios de París. Montmartre. No. Nosotros lo primero que hicimos fue meternos en los dos cementerios. Porque hay algunos famosos. Está sin Morrison, creo, ahí. No, pero es lindo. Père Lachaise es como un cementerio muy viejo. Todo está todo con enredaderas, las tumbas rotas. Te metes en cualquier lugar porque es una película de terror. ¿Fuiste? Es una película de terror. No, pero no, Père Lachaise, Per Padre Lachaise. Père Lachaise, no sé cómo se dice. Y el otro no, es más chacarita, yo qué sé, más ordenadito. Y ahí está Sartre. es como Recoleta, pero Pero ni siquiera Recoleta es más lindo, ¿eh? Recoleta fue que una vez visitaste. Sí, sí. Pero bueno, muy nada, ahí queda entonces porque no, porque Dublín los había ofendido y además él no quería volver. Él vuelve a ver al padre un par de veces, estalla unas guerras civiles que dice, de acá estos siguen siendo los mismos de siempre, mejor me voy de acá. Él no era que tenía una posición política o que... Él había tenido un ídolo, el padre había tenido un ídolo, que lo vamos a hablar la clase que viene, que era John Stuart Parnell, que venía como a reivindicar la política y no el uso de la violencia. Yo tengo un problemita, Parnell. Después se lo voy a contar la clase que viene. Aparece mucho en este libro. La semana que viene vamos a tratar de mencionar que era el caso Childs, que era Parnell, que es la guerra de los Boers. Pues son cosas que aparecen 7, 8, 9, 10 veces en el libro. Y mínimamente que te cuenten lo que es para no andar googleándolo 40 veces. Guerra de los Boers en Sudáfrica. Claro, el problema es que lo que significaba para los irlandeses la lucha contra los ingleses de los holandeses que habían participado ellos también en el culo del mundo. Claro, entonces era como un bastión de libertad. ¿Eh? Eh, bueno, ¿qué más? Su vida en general en Suiza transcurre 20 años. Sí, Y ahí su vida tranquila, es tranquila, trabajando, escribiendo, en este con una libro. hija, con los dos hijos. La esposa del hijo de George parece que también es psiquiátrica. No, en este no. Sí. Ah, sí. Sí. A una hermana. A la hermana. Sí. No, si ustedes van, se supone que a Dublín. Si van a Dublín, yo sí, sí. Hay una especie de, ya se los conté la vez pasada. Estoy tratando de, voy a armar el país, la verdad que nunca da para nada. Gane quien gane, lamentablemente. Se encuentran con mapas como dije eso. Mapas como que es donde fue Bloom caminando ese día, ¿no? De dónde sale, dónde está la casa, dónde estaba un pub, dónde estaba el hotel, dónde está el baño público. Mapa Dublín Bloom, no, Bloom. Río Liffey. El Liffey es el río, es el Támesis. Que él menciona, exactamente. ¿Eh? Y el Bloom 6 se intenta hacer también este recorrido, se come las comidas de esa época, se toma lo que tomó Bloom, ¿no? Entonces tenía dio para bastante. el College, la Biblioteca Nacional, que en la que tiene lugar Escila y Caribdis, para los que están filmando, les pido mil disculpas. Porque los movito, es más, las acaban de ver a ustedes. Es muy gracioso lo que acaba de pasar. Todas asomadas. Acá estamos. Ahí está. Y bueno, entonces está todo armado para que uno pueda hacer el recorrido. A Escocia, a Irlanda, digo, vas a ver eso. Sí, está todo Dublín.
Es como ir a Londres y no ver nada de Shakespeare, o a Avon upon Stratford, donde era Shakespeare, o no sé, ir a... Pero es eso, Pero porque era una operación política. Recuerden que cuando primero le pone Ulises al libro y después, en Escila y Caribdis, que sucede entonces en la Biblioteca Nacional, hace otra operación política, que es decir, los ingleses, dice Stephen, los ingleses tienen a Shakespeare, nosotros ¿a quién tenemos? ¿Quién será quién será nuestro caballero de la triste figura y quién escribirá nuestro Hamlet? Claro, y Shakespeare y Joyce decía, yo, chiques, acá estoy con esta cara de jetón, decía voy a ser yo. Le salió bien, si no hubiera quedado realmente como un tonto, ¿no? Claro. Porque a su vez vos dijiste que cada capítulo está escrito de una forma diferente, una forma de escribir diferente. Sí, excepto, digamos, de la escritura o de la forma de escribir de esa época. Claro, claro. Él, hay una biografía que dice lo que él no escribe como los ingleses de la época. Los ingleses de la época. Por ejemplo, Wells. Lo estuve buscando, no escritores anteriores o famosos. Había que buscar una línea del tiempo ahí, pero por ejemplo, en ese artículo citan a Wells, el de El hombre invisible, la cosa. Pero no escribía como ellos, sino que intentaba orientarse más a una especie de naturalismo que empezaba a un naturalismo francés, ¿no? Pero por la parte por ahí reflexiva que tenía, por la cuestión objetivista, que después viene el objetivismo francés, que es lo que es el abandono de lo romántico de la época victoriana, que la reina Victoria había muerto el año principios de 1900, el reinado más largo de una reina en Inglaterra, la reina Victoria, ¿no? Y estaban saliendo de esa cosa también tan mustia, tan ceñida, ¿no? De toda esa época. En Irlanda estamos hablando, la reina que era reina de todo. Hasta que después vamos a ver en la historia de Irlanda que ellos intentan hacer su parlamento, guerra civil 1922, otra de las tantas, el, la sublevación del día de Pascua y uno, tenemos que ver la plantación de Ulster y todo lo que pasa en ese momento, pero era un momento vertiginoso para la literatura y él no se quería parecer a nadie cuando siente que podía ser... Sus poesías son muy victorianas. Si leen la poesía es muy victoriana, muy formal, muy ceñida a los estándares de la época, no es rupturista. Dublineses tampoco, ya en Retrato de adolescente empieza a haber un juego con la lengua muy incipiente. Empieza el monólogo interior, más como siempre digo, no es que lo inventó, sino que lo sistematizó y lo usó en toda la novela y lo llevó al extremo en el fluir de conciencia de Molly Bloom. No lo inventó necesariamente. No es que la ruptura fue, hasta acá no había nada y él hizo. No, se empiezan a notar cosas, incluso en Flaubert. Hay cosas que vos lees y decís, bueno, pero acá se nota que está pensando y que ya no es el narrador, sino que es el pensamiento de la protagonista que se está mezclando con, que no es solamente un narrador omnisciente que cuenta todo desde afuera. Claro, ¿no se escucha? ¿Por qué no se vengan más cerca? No se ven más cerca, sino. Ok, ok. Por eso hay como una evolución del lenguaje y de la literatura. ¿Está bien? Pero bueno, también estaba Jonathan Swift un poco antes, ¿no? No es contemporáneo. Irlandés. Oscar Wilde. Bueno, con un manejo de la ironía, pero no una ironía tan ácida que casi no se nota en el Ulises. Primero, claro, Wilde es un placer. Es una ironía, digamos, universal. Acá tenés una ironía que no la encontrás. Sí, Oscar Wilde me he divertido muchísimo leyéndolo. Bernard Shaw. Bernard Shaw. Irlandés te estoy diciendo, no inglés, pero bueno, ellos sí escribían como los ingleses. Claro. Ahí, así que tenemos un poco ahí, pero bueno, él quería
En el momento que quizás rompe con la iglesia, también quiere romper con los ingleses, porque son la misma cosa. Claro. Bueno, en realidad quiere romper con los ingleses que eran protestantes y con la iglesia católica porque no le significaba nada. Y además quiere romper con el idioma inglés, porque es la única manera, retorciendo y rebelándose contra el idioma inglés, es que él puede intentar un acercamiento. La única manera de rebelarse ideológicamente es apropiándose del idioma. Eso es lo que él quiere hacer, ¿no? Bueno, parece que le sale porque termina siendo la obra más relevante de la literatura moderna, no el modernismo de acá. Tan interesante cuando vos lo explicás, después uno no lo puede explicar. Es maravilloso lo que acabo de decir. Claro, no, porque no es como que no lo puedes explicar. Claro. Los análisis son maravillosos, el libro es árido. Por eso, lo explicado, vos te parece que tenés que ir corriendo a contar. Pero porque propone, como decíamos antes, ideas, es un laboratorio del lenguaje y cada capítulo propone un desafío, le propone un nuevo desafío en la lengua inglesa. Desde Trieste y Zurich hablando en italiano, con mapas de Dublín y teniendo en la cabeza lo que eran los vecinos irlandeses, dublineses. Claro, algo que no le cerraba del todo. Él se fue, pero lo dejó a Stephen, porque Stephen no se volvió a ir. A Stephen contó el 16 de junio hasta las 2 de la mañana, ya les conté, Stephen y Bloom en la puerta de la casa. ¿Saben cómo termina exactamente? No. ¿Se acuerdan que yo puse 2 llaves acá? ¿Por qué eran las llaves? Una llama de Stephen, que se la dejó a Mulligan en el capítulo 1, así que no sabe dónde volver. La otra llave, la llave de Bloom, que se la olvidó en el otro traje. Así que los dos están vagando por Dublín hasta que se encuentran, lo defiende, lo rescata. Entonces, en Ítaca, después de que se pone sobrio, tomando un café, Stephen, Bloom lo lleva a la casa, charlan un par de cosas, en un formato catecismo. El capítulo 17 son preguntas y respuestas. No hay narrativa. Claro, cada capítulo es un estilo de desafío diferente a la lengua inglesa. Entonces, ese capítulo es también una especie de burla o ironía hacia el catecismo que te intenta enseñar y acercar a los fieles, quizás más ignorantes o con menos recursos, qué es la iglesia, quién es Jesús, de dónde viene y todo eso, ¿no? Bueno, entonces es una referencia a eso. Entonces, ¿cómo termina? En una de las preguntas, no leímos la semana pasada justo eso, ¿no? Leímos otras partes, pero no el catecismo del capítulo 17. El capítulo 17... Después si quieren, bueno, se pone el pijama, pero para decir, porque yo me anoté al lado se pone el pijama, o si no es imposible saber en qué momento se pone el pijama. Matrimonio, lugares. ¿Qué estaba buscando cuando se despiden? Sí. Cálculo, ver. Aspiración en la casa soñada. ¿Cuál está la ropa? En el capítulo 17 están las cuentas de todo lo que gastó en el día. Pues si ustedes ojean y en general pueden ver estas cosas, son cuando Bloom hace las cuentas de todo lo que había gastado en el día. Cuando se saludan... Sí, porque no es el modernismo de acá, que es Rubén Darío y Lugones. Ese es el modernismo latinoamericano, que no tiene nada que ver con ese modernismo, que es un modernismo vanguardista. Rubén Darío, La princesa, ¿no? No me acuerdo de un poema muy conocido, pero otra cosa, ¿no?
Más naif, sí. Entonces, acá cuando se despiden, ay, ahora lo perdí. Antes de despedirse, hacen pis juntos y juegan a ver quién llega más lejos con el chorrito. Ay, Dios. Lo que sucede en la manzana, la desaparición muy intensa sobre su primera junta. 622, 622, 621. Dicen, quedaron cuando salen a la calle que ya Stephen se iba. Dicen, para que lean le leo un fragmento. Del último del 17. Dice la pregunta, ¿quedaron ambos silenciosos luego? Silenciosos, contemplándose el uno al otro en ambos espejos de carnal reciprocidad, de sus el suyo, no el de él a fin semblante. Se escribe todo junto. Sus el suyo, no el de él a fin semblante. Quedaron indefinidamente inactivos, o sea, como mirándose el uno al otro, con esa empatía, en esta objetividad horrible, espantosa. A sugerencia de Stephen, a instigación de Bloom, ambos, primero Stephen, después Bloom, orinaron en la penumbra, lado a lado, sus órganos de micción vueltos recíprocamente invisibles por la interposición manual, sus miradas, primero la de Bloom, después la de Stephen, elevadas a la luminosa y semiluminosa sombra proyectada. O sea que estaban mirando hacia el cielo y después a las sombras de ellos. Con similitud, las trayectorias de sus, primero sucesivas, luego simultáneas, micciones fueron distintas. La de Bloom más larga, menos intermitente en la forma incompleta de la bifurcada penúltima letra del alfabeto. Usted tenía problemas de próstata, tiene 38 años. Él, que en su último año de la escuela secundaria, en 1880, había sido capaz de alcanzar el punto de mayor altitud contra toda la fuerza concurrente de la institución de 210 alumnos. La de Stephen, más alta, más sibilante, pues en las últimas horas del día precedente había aumentado por el consumo diurético una insistente presión vesical. Y después hablan qué diferentes problemas se presentaron a cada cual respecto al invisible, audible órgano colateral del otro. A Bloom, los problemas de irritabilidad, hinchazón, rigidez, reactividad, dimensión, asepsia y pilosidad. A Stephen, el problema de la integridad sacerdotal de Jesucristo circunciso y el problema de si el divino prepucio, el carnal anillo nupcial de la Iglesia Católica Apostólica Romana, conservado en Cálcata, merecía la simple hiperdulia o el cuarto grado de latría acordado a la abscisión de tan divinas excrescencias como el cabello y las uñas de los pies de Jesús. Se piensa en el prepucio de Jesús si era realmente o no una... ¿Cómo se llaman las cosas de Jesús? La astillita de la cruz y todo eso tienen un nombre. Todas las cosas que han quedado de la vida de Jesús. Pero tiene que ver con la hiperdulia o hiperdulía. Y no sé la palabra, pero tiene que ver con esto. Hiperdulía. Hiperdulía. Hiperdulía, sí. Sí. Tiene que ver con qué tan cerca estás del cuerpo real de Jesús. La cruz, una astilla de la cruz, o el manto. Bueno, tienen un nombre que es súper conocido. Bueno, así es este capítulo. Digo, como el otro día leímos un pedacito de otras cosas, este capítulo es así. Preguntas y respuestas. Tratando de agotar las cosas que se dicen. Capítulo 17. Ya está, no. ¿De qué te pensabas que iba a hablar este libro? Y después al final dice, ¿cómo se despidieron? Digo, el momento que vos tendrías que decir, bueno, charlaron, miraron las nubes, orinaron juntos. ¿Cómo se despidieron? De pie,
perpendiculares a la misma puerta y a diferentes lados de su base, encontrándose las líneas de sus brazos en despedida en un punto cualquiera y formando un ángulo cualquiera menor a la suma de dos ángulos rectos. Yo te cuento una cosa divina y después venís acá y decís, pero no es lo que me contaste. Vos le pusiste un poco de gracia. Y acá no tiene nada. Yo ni en pedo llegó a las páginas 620 si esto es así. Claramente. Bueno, es así porque él quiere trabajar sobre la ruptura del lenguaje. A ver, en algunos apuntes por ahí tenga algo más sobre esto. O bueno, quizás en las conversaciones con James, con Arthur Power, siempre hay cosas interesantes para rescatar en ese sentido. ¿Qué relación esa? ¿Normal? ¿Tiene amigos? ¿Era un tipo muy cerrado? Era un tipo muy cerrado. Cuando Jack Power, justamente Arthur Power cuenta, dice que lo invitaba a una reunión y medio que... Además ya empezaban, en general cuando conoce a Arthur Power ya era medio conocido. Entonces ya empezaban todos a intentar hablar con él, acercarse, y él que era medio tímido y reticente. Después empezó a no ir a las reuniones, pero sí, en general social es poco simpático. Dice, por ejemplo, para que ustedes, cómo escribe el Ulises o bajo qué concepto es esta prosa, y dice Arthur Power, no, alguien que en una conversación, dice, sus textos son como una aventura, no sabemos a dónde nos llevarán, y eso es justamente lo que debe suceder en una obra literaria. En la vida uno no sabe a dónde lo conducirá la experiencia, y eso mismo debe ocurrir en la literatura. Entonces habla justamente de estas historias, pero como una experiencia de lectura, no es una experiencia argumental, para nada. La experiencia argumental es muy básica, muy clara. Dos tipos salen de su casa, uno tiene un problema, un remordimiento de conciencia, todo se puede engordar. Cuando lo engordas te quedan 700 páginas. Un tipo que sabe que la mujer va a ser infiel, sale, intenta velar a un amigo, intenta distraerse, pero cuando lo ve al hijo de su amigo Simon dilapidar su vida, se le acerca, lo salva, vuelve a la casa creyendo que puede tener un hijo varón, finalmente se despide y al final Molly termina haciendo su monólogo y un poco dando su versión de un montón de cosas que se hablaron en la novela, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta? No, eso que le hice recién es interesante. Hay otras partes también. Bueno, el tema de la sonoridad. Al principio muchas biografías de él arrancan, y me había olvidado decirlo, no solo las epifanías, sino que la sonoridad. El poder leerlo en el idioma original es clave para... A ver, si lo lees como un amante de la literatura irlandés, que vivió en Irlanda en esa época, cosas que ya no existen, vas a encontrar la ironía, vas a conocer los lugares por donde camina, y vas a poder encontrar la sonoridad. No. Nada. Acá, en Argentina, traducido, lo que te queda es una reversión cercana, con muy buenas intenciones de parte de todo, pero la verdad que la ironía, si no sos irlandés en esa época, te la redebo. Podés entender, a ver, entendés una de cada 1000 porque 1000 yo no entendí. Yo sé que entendí una y me imagino que se me pasaron un montón. Pero bueno, estamos siendo absolutamente anacrónicos, así que es muy, muy difícil en ese sentido. ¿Qué dice Joyce sobre la Dublín de esa época? Cuando estaba escribiendo Ulises, procuraba siempre que mis palabras dieran el tono y el color de Dublín, de su atmósfera gris y sin embargo brillante, de sus vapores alucinógenos, de su miserable confusión, del ambiente de sus bares y de su inmovilismo social. Él insiste con la parálisis social irlandesa que por eso se va. Y solo era posible dar cuenta de ello mediante la textura de las palabras.
sonoridad, la palabra inglesa, lamentablemente. Las ideas y la trama no son tan importantes como algunos creen. Es lo que les... ¿En qué sentido? Pues hablar de otro. También. Bien, bueno, nada, palabras de Joe, Arthur Power. Es un recorte, ¿no? Pero está muy bien. Y después habla de esto, del realismo, que es a donde es una de las vertientes literarias en la que enraiza, y del romanticismo, que es lo que quiere dejar atrás. El realismo se ocupa de los hechos sobre los que se erige el mundo, de esa súbita realidad que demuele todo romanticismo. El romanticismo es lo utópico, el idealismo. ¿No? Entonces, es un tipo romántico, así, idealista. ¿Sabes qué no pasa? Sea un pragmático. Entonces, el realismo se ocupa de los hechos sobre los que se erige el mundo sensible, el real, de esa súbita realidad que demuele todo romanticismo. Lo que hace infeliz a la mayoría, dice Joyce, lo que hace infeliz a la mayoría es la decepción que el romanticismo propicia postulando ideas irrealizables. Es eso. Claro. Entonces no es este libro un libro ni idealista ni romántico. Voy a aplicar el objetivismo, el naturalismo, voy a describir, voy a agotar todo lo que se pueda describir, sentimientos, olores, pensamientos, fantasías, agotar en el plano de lo real y de lo irreal, porque Circe es el plano de lo irreal, ese capítulo que tanto hablamos. Como decía Borges, creo que citando a Zenón de Lea, hay infinitos puntos entre los puntos de una recta. Entonces Joyce, Borges dice, habla de Zenón, ¿no? Joyce, dice Borges, intenta hacer lo mismo, intentar hacer infinita este día, superponiendo todo. De hecho, como dijimos en un capítulo que es Rocas Errantes, que intenta, que decimos rápidamente que es Dublín, mirando a todos los que están caminando en Dublín. Y a veces pasan las mismas cosas en diferentes lugares, pero solo Dublín puede decir al mismo tiempo que pasaron cosas diferentes en el mismo, en distintos lugares, cosas diferentes, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, Rocas Errantes. Sí, creo que sí. Sí. No. Cosas diferentes en diferentes lugares, pero al mismo tiempo. Claro. Entonces se cayó una moneda. Es fácil de leer, pero cuando vos lees, de repente te aparece algo de la nada. Y dices, Rodrigo me dijo que después esto que es de la nada va a encajar en otro relato más adelante. Exactamente. Exactamente. Eso es... Exacto. Después, para ir, por ejemplo, por los capítulos, por la forma de los capítulos, ya que les interesó, el esquema, yo les voy a mostrar, este es el de Linati, bueno, eso se los... Lástima que no tenemos un proyector. El esquema de Linati, voy a mostrar el esquema de Linati. Hola. Claro. El esquema de Linati. Las columnas son título del episodio, hora, color, persona, técnica, ciencia o arte,
sentido, meaning, órgano, porque además quería que funcione como un cuerpo. Y, por estos anteojos, símbolo. O sea, todo esto tenía que cuadrar. Y la verdad, se le puso árido. Hay que ser absolutamente crítico. También es elogiado, es difícil, te inspira a leerlo, sin embargo, hay un placer intelectual detrás de tratar de entenderlo. Pero es un libro árido. ¿Encontrás momentos epifánicos? Sí. Sí, lo fue. Pero cada tanto, tampoco generan que... De las 700 páginas. Mira, en este capítulo Stephen se va, Bloom queda solo. Se despiden, se dan la mano, Bloom queda solo. Y Estamos hablando del 17. sí, para no moverme acá y ver que hay momentos. Él vuelve a entrar, ¿no? Entonces se dice, se va Stephen, queda pensando, espera, porque hay una parte. 24. Se despiden, tiene que estar en 6:23. ¿Qué sintió Bloom al quedarse solo? El frío del espacio interestelar. Está en el intemperie, admira todo. Y después se pone objetivista. El frío del espacio interestelar. Miles de grados por debajo del punto de congelación o del cero absoluto de Fahrenheit. Los incipientes indicios del amanecer cercano. No, estamos fuera de tiempo. Ay. Chao.